Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar este canal y todos los videos que siempre publicamos. Ahora vamos con un caso dentro de las empresas estatales que fueron vendidas a dueños privados, entiéndase las famosas privatizaciones, en este caso Antel, es decir, lo que se llamaba la Administración Nacional de Telecomunicaciones como parte de un modelo neoliberal. La reestructuración que terminó reduciendo al Estado, pero prestándose a grandes actos de corrupción, sabiendo que en el camino de vender estas empresas estatales, los políticos de la época terminaron sacando jugosas ganancias. Antel, como empresa estatal de comunicaciones, fue creada en agosto de 1963 y desde ese año se comenzó a hacer grandes inversiones para tener infraestructura de telefonía, principalmente equipos, y modernizar un poco el país, llegando al punto de tener teléfonos monederos en las calles, algo que muchos van a recordar, esas casetas que eran bastante cóncavas y de color azul, e incluso antes de todo eso, que era ir a una oficina de Antel para hacer una cola, la fila para poder realizar una llamada telefónica o también para recibirla. Posteriormente, el servicio de telefonía llegó a las viviendas, que no era muy barato, pero se veía avances significativos en el servicio que estaba prestando Antel. Esta privatización se llevó a cabo durante el gobierno de Armando Calderón Sol, presidente de El Salvador por el partido Arena, entre el 94 y el 99. Pero las bases de estas privatizaciones las estableció Alfredo Cristiani, su predecesor, cuando llegó al poder en el 89. Desde ese momento adoptaron todas las medidas, lo que era necesario para acumular un poder económico fuera del Estado. El gobierno de Cristiani promovió una reforma del Estado cuyo objetivo era hacer el Estado en teoría más eficiente, lo que implicaba traspasar al sector privado áreas antes controladas por el gobierno. Nunca tuvo la idea de buscar hacer más rentables y eficientes dentro del Estado, sino buscaron deshacerse de esas grandes empresas para beneficio económico de su círculo cercano, venderlas a sus aliados. Y en casos más descarados, se supo que hasta Cristiani era accionista de los bancos que él mismo vendió a sus aliados y pues él era parte de ese círculo. Con el caso de Antel, desde el gobierno de Cristiani se comenzó a diagnosticar el desempeño de Antel. Argumentaban que era ineficiente, costosa y que sus servicios eran muy lentos y de mala calidad. Mucha mentira no era, pero nunca buscaron la manera de mejorarla, sino automáticamente pensaron simplemente en venderla, privatizarla, y la parte política se iba a quedar con ese dinero. Se aferraban a las presuntas exigencias de los organismos internacionales, condicionando parte de algunos créditos, o sea, la deuda pública que estaban adquiriendo, la ayuda financiera y la implementación de reformas estructurales, entre ellas la privatización de las empresas, que decían que era muy importante para, contradictoriamente, ¿no?, desarrollar, para avanzar como país. Antel era una de las empresas más valiosas del Estado después de los bancos, que ya habían sido robados, sí, robados por Cristiani y compañía. Esta empresa era vista como una de las más atractivas por su potencial de generar ingresos inmediatos para el Estado y por su proyección de valor en el futuro, que eso iba a ser pues ganancia de los que la compraran en manos privadas. Y así fue. Actualmente solo pregúntese usted cuánto vale una de tantas compañías de telefonía que existen en el país. Durante el gobierno de Cristiani se empezaron a crear las bases legales y regulatorias necesarias para privatizar Antel, incluyendo las leyes para abrir el sector a la competencia. Cristiani, con el robo de los bancos, tuvo mucho y generó bastante polémica y comentarios. Quizá por eso no se fueron muy fuerte con las reformas de privatización y solo prepararon el camino para lo que próximamente sería el negocio con Antel. El mismo Cristiani dijo que se ocuparían más en la firma de los acuerdos de paz, pero él ya llevaba un banco bajo el brazo y todos sus amigos también ya habían llevado acciones de bancos que ellos mismos habían subsanado. Pero también Antel era una de las instituciones públicas importantes y contaba con un sindicato fuerte y organizado. Enfrentarse a la privatización sin el respaldo público y social no era muy suficiente y podría provocar huelgas. En efecto sucedió. Cristiani optó por preparar lentamente ese camino y evitar una confrontación abierta, como insisto, ya se había robado los bancos y quería ir con más cautela con Antel, aunque sabían que era solo cuestión de tiempo. Durante su gobierno se trabajó en crear un marco legal regulatorio para permitir la futura privatización. Dejó hechas las leyes de telecomunicaciones y regulaciones de mercado. Arena tenía un proyecto político de largo plazo. Al dejar lista la estructura para la privatización, Cristiani permitió que su sucesor, también de Arena, se encargara de ejecutarla ya en un contexto más favorable.
Calderón Sol, junto a la Asamblea Legislativa de Arena, privatizaron Antel con el decreto legislativo en mayo de 1997 y se creó la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, para regular el sector privado. Dividieron Antel en varias unidades operativas para facilitar su venta. El precio de venta fue aproximadamente $275 millones. En subasta pública se vendió el 51% de las acciones de CTE Antel a France Telecom y el otro 39% fue progresivamente vendido a diversos inversionistas por medio de la bolsa, quedando únicamente el 10% reservado para los empleados, que ya de alguna manera pues era para consolarlos con la liquidación y pues que terminaran de calmar las aguas de el rechazo que generaba esta privatización. Vale aclarar que aunque había Colón, las cifras se manejaron estrictamente en dólares porque era una transacción internacional. Y si ajustamos la tasa inflacionaria para la actualidad, sería como si se vendiera una empresa del Estado por $520 millones. Y esto que se ha determinado que el precio era muy pero muy bajo a lo que de verdad valdría. De esta manera, el gobierno de Calderón Sol cedió por completo la telefonía fija, los derechos de telefonía móvil, transporte de datos, servicio de internet y toda la infraestructura pasiva, las torres, cableados y cualquier otra cosa. El Estado salvadoreño quedó completamente fuera de la propiedad y administración de Antel y la empresa se convirtió en una entidad totalmente privada, primero bajo France Telecom y luego bajo América Móvil, claro, desde el 2003. Los dos sindicatos de Antel negociaron con los encargados de la modernización de la empresa, se acordó modificar el artículo 43 de la ley de privatización, produciendo la garantía de estabilidad laboral de 36 a 18 meses y ofreciendo indemnizaciones de hasta el 150% para los empleados. Con esto fue que lograron pues callar bastante algunas voces, aunque los beneficiados siempre fueron también los líderes sindicales. Sin embargo, poco después, las nuevas autoridades de la empresa despidieron a 75 directivos sindicales, incluidos aquellos que habían participado en estas negociaciones y habían avalado todo. La venta estuvo sujeta a duras críticas de corrupción descarada y beneficios directos a la empresa privada en detrimento del Estado. La venta de Antel se dijo que fue por precio extremadamente barato, tirando la casa por la ventana, ya que todos los estudios concluían que el potencial de las telecomunicaciones sería multimillonario, y así sucedió, principalmente con el desarrollo del servicio masivo de telefonía celular y de internet. Lo peor fue que el gobierno de Calderón Sol vendía en ese momento un jugoso monopolio, lo legalizaba y lo entregaba en bandeja de plata, y tardaría muchos años en romperse ese monopolio con otras empresas de telefonía. Se dijo que muchos políticos involucrados en esta privatización estuvieron vinculados al proceso en conexiones con las empresas que resultaron beneficiadas. Algunos tenían plazas o contratos de asesoría y por ese medio pues llegaron a percibir jugosos salarios. ¿Qué más decir de muy buenas comisiones? Tiempo después, investigaciones fiscales y la Corte de Cuentas que encontraron anomalías administrativas en varios procesos de privatización, incluyendo Antel, aunque sin resultados contundentes. Es decir, de sobra fue conocido que sí hubo corrupción, pero nunca salió a la luz pública. Después de la privatización, el robo de los bancos, Antel fue la privatización más grande en ese momento y sigue siendo entre las más cuantiosas de la historia salvadoreña. Esta empresa tenía mucha importancia en esa época y se sabía su enorme potencial estratégico y monetario. A pesar de la mala administración, la empresa era rentable, se podía mejorar, tenía ingresos estables por años y una fuerte capacidad de inversión. Pero Arena mágicamente la vendió justo cuando empezaba el auge de los celulares y el internet. Y en consecuencia, el modelo de saquear el Estado con privatizaciones se intensificó. Antel y los bancos fueron el modelo para justificar la venta de otras entidades, otras empresas que aunque eran más pequeñas, pero siguió representando cuantiosas pérdidas para el Estado salvadoreño. Todo a pesar de las huelgas, paros nacionales, que mucha gente siempre estuvo en contra de las privatizaciones. Es importante destacar que después de casi 30 años de la privatización de las telecomunicaciones, las empresas siguen siendo ineficientes. Los salvadoreños pueden dar fe de todo esto, de lo pésimo que ha sido y es el servicio de telefonía celular y qué más decir del servicio de internet. 25 años del siglo XXI y esto sigue muy atrasado, donde apenas si comienza a conocerse la fibra óptica, se entiende que las empresas desde siempre priorizaron
exprimir las ganancias a costa de las inversiones en tecnología. Pero Calderón Sol dijo que la privatización de Antel era un paso necesario para integrar a El Salvador en una economía global, para mejorar los servicios que merecían los salvadoreños y también que el Estado ya no debería ser el principal operador de telecomunicaciones, supuestamente para abrir más competencia. Apelaban a que todas las privatizaciones eran necesarias para modernizar el país. Argumentaron que Antel, como empresa estatal, estaba obsoleta, ineficiente y sin capacidad para invertir en tecnología de punta. Eso era una rotunda mentira. Aunque sí se logró la competencia y desarrollo de un mejor servicio, pero tuvo que pasar muchos años y todo esto lo terminó pagando caro el pueblo, ya que las empresas de telecomunicaciones sangraban con los costos a los usuarios. Bueno, hasta actualidad lo siguen sangrando. Los políticos de Arena dijeron que vender esta empresa les daría dinero, bueno, a ellos sí, pero recursos frescos para el Estado, que podían ser utilizados para programas sociales y desarrollo, y también con esto atraían más inversión extranjera. Eso era cierto, pero a costa de perder dinero de los contribuyentes. De todo el dinero que según se recibió, no hay pruebas contundentes de inversiones en concreto para demostrar que se utilizó ese dinero, y quizá lo único que muchos van a recordar pues son pequeños fondos de becas, las famosas becas Fantel, montos irrisorios para los muchos millones que se manejaron en dicha privatización. La venta de Antel fue el gran remate nacional, el acto de magia económica donde Calderón Sol y los políticos aliados vendieron una gallina de huevos de oro en una cantidad muy barata de 275 millones de dólares. Y este dinero también desapareció muy pronto en manos de los gobernantes. La historia ha demostrado que el verdadero objetivo era malbaratar para beneficio de sus amigos del poder. El resultado inmediato fue tarifas más altas, concentración en manos de transnacionales. Lo más irónico es que vendieron una empresa construida con décadas de inversión pública y con el dinero, ¿en qué se invirtió? Pues quién sabe. Los arquitectos de las privatizaciones se escudaban en la narrativa: lo hicimos por el bien del país. Este caso nuevamente fue una radiografía del cinismo político salvadoreño, donde los que están arriba hacen negocios con lo que es de todos, mientras los de abajo reciben la factura sin que esa eficiencia que se ofrecía no llegaba absolutamente a nada. Más habría valido dejar a Antel que siguiera, como decían ellos, ineficiente, pero para servicio del pueblo y no de unos cuantos, y peor aún, la casta política se infló con millones de dólares. Pero ese es el recuento de la segunda privatización más a mansalva y que más daño generó al Estado salvadoreño. ¿Qué recuerda usted de eso? ¿Qué anécdotas puede contar? Me gustaría que dejara su comentario para conocer un poquito más del tema. Muchas gracias a los que siempre visitan el canal y están pendientes de los videos. Gracias por su suscripción. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.